En 2017, un reportaje del New York Times dio a conocer una historia espeluznante que sacudiría los cimientos de la sociedad estadounidense y mexicana. El reportaje mencionaba la existencia de un extraño culto orientado a la satisfacción íntima de un personaje bizarro llamado Kid Raniere. A través de los años, la secta, cuyo nombre era NXIVM, había reclutado a personajes influyentes con mucho dinero e incluso celebridades, quienes de alguna manera contribuían a darle mayor autenticidad a la organización. Una de estas celebridades sería Allison Mack, quien a la postre se convertiría en la mano derecha del líder del culto. Cuando Allison Mack se presentó ante las autoridades, el mundo no podía entender cómo había pasado de ser una actriz con un porvenir brillante a esperar un fallo judicial por sus infames intervenciones en el culto, llegando incluso a marcar con sus iniciales a otras mujeres de NXIVM. A continuación conocerás la terrible historia de Allison Mack y la secta NXIVM. Hace un tiempo realicé un video en donde abordé la historia de NXIVM y la de su líder filosófico, Kid Raniere. Ahí también mencioné en breves rasgos la terrible participación que tuvo la conocida actriz Allison Mack en los hechos que se perpetraron en un subgrupo de NXIVM, conocido como DOS, siglas para Dominus Obsequius Sororium. En esta ocasión me centraré casi en su totalidad en la historia de Allison Mack y cómo pasó de ser una actriz muy talentosa con un futuro brillante a convertirse en la mano derecha del ya mencionado y nefasto Raniere. Allison Christine Mack nació el 29 de julio de 1982 en Pretz, una ciudad de por la entonces Alemania Occidental. Su padre Jonathan era cantante de ópera, mientras que su madre Mindy era docente y contadora. Ambos eran estadounidenses. La pareja se encontraba en Alemania Occidental cuando Allison nació, ya que Jonathan estaba presentándose en dicho país. 2 años después del nacimiento de Allison, finalmente la familia volvería a Estados Unidos. A los 7 años empezó a estudiar actuación en Los Ángeles y su primer papel relevante se llevaría a cabo en un episodio de la serie Seventh Heaven. Sumaría varias actuaciones en distintas series de televisión hasta que dio un paso realmente importante personificando a Chloe Sullivan para la popular serie Smallville, la misma que contaba las historias de un joven Clark Kent antes de convertirse en Superman. Mack llegaría a recibir premios por su actuación en Smallville y permaneció en el elenco de la serie por 9 temporadas. Posteriormente aparecería en más series y prestaría su voz para alguna película animada. Pero al parecer, su carrera estaba llegando a un notorio estancamiento, sin dar ese paso trascendental que la consolide como una verdadera estrella de la actuación. Por esos días, Kid Raniere y Nancy Salzman ya habían fundado la organización conocida como NXIVM en Albany, Nueva York. NXIVM ofrecía seminarios de desarrollo personal y gestión emocional con la supuesta intención de ayudar a los asistentes a alcanzar una mejor realización individual. Dentro de la empresa existían varios subgrupos con distintos objetivos. Estos cursos costaban grandes cantidades de dinero y requerían acuerdos de confidencialidad. La estructura de las clases de NXIVM buscaba que los estudiantes ofrecieran detalles personales, lo que luego podría hacerlos vulnerables a la manipulación. Algunos empezaron a trabajar para el culto y ganaban bufandas de diferentes colores a medida que ascendían de rango y reclutaban nuevos miembros. Raniere, conocido en la secta como Vanguardia, era el único en la organización que tenía una bufanda blanca, mientras que Nancy Salzman, conocida como Prefecta, usaba la única bufanda dorada. NXIVM replicó a la cienciología y empezó a reclutar a personalidades del mundo del entretenimiento para de esa forma ser legitimados ante potenciales nuevos miembros. Una de las figuras que fue reclutada por esta terrible organización sería justamente Allison Mack. En 2006, una frustrada y estancada Allison Mack recibió una invitación para asistir a una reunión
creación de un subgrupo de Nexium, cuyo nombre era Ginés, el mismo que estaba formado enteramente por mujeres. Mac se sintió identificada con los postulados de la organización, por lo que poco a poco fue adentrándose cada vez más en ella, hasta que finalmente, en una de las jornadas nocturnas de voleibol que se practicaban con Ranier, Allison pudo conocer al brutal líder de Nexium. De hecho, la primera reunión entre Mac y Ranier quedó registrada en un video donde la actriz llegó incluso hasta las lágrimas, sintiéndose totalmente privilegiada por conocer a este personaje. Con el tiempo, otras celebridades se sumaron al culto, como Bonnie Peace, quien actuó en películas de Star Wars, Kristen Krug, quien fue compañera de elenco de la propia Mac en Smallville, Nikki Klein, actriz de Battlestar Galactica, y más. Pero sin duda alguna, Allison Mack se convirtió en la cara visible de Nexium. En algún punto, esta incluso intentó reclutar a más celebridades, como fue el caso de la inglesa Emma Watson, quien al final no se unió a la secta. Resultaba evidente que Ranier tenía un interés especial en la actriz. Sabía que con ella su incipiente culto se expandiría en las altas esferas, por lo que finalmente la convirtió en una de sus amantes, en su piedra angular y en un miembro de alto rango de la organización. Durante años, Mac no dudó en establecer nuevos grupos dentro de Nexium, hasta que en 2015 se vio arrastrada hasta un punto sin retorno. Varias mujeres dentro de Nexium empezaron a invitar secretamente a otras, a una especie de subgrupo fuera de Ginés, y que también estaba orientado enteramente a mujeres, con el supuesto fin de fomentar el empoderamiento y la sororidad. El subgrupo fue llamado Dominus Obsequius Sororium, o simplemente por sus siglas, DOS. Y al contrario de lo que todas las mujeres que se unieron a él creían, este no estaba liderado por una mujer, sino que había sido creado y organizado en todos sus niveles por Kit Ranier. Kit Ranier era un sujeto narcisista, mitómano y profundamente misógino. Por años había manipulado a una gran cantidad de mujeres de Nexium para tener encuentros íntimos con ellas. Incluso varias menores también habían caído bajo su encanto años antes de fundar la organización con Nancy Salzman. Ranier era visto como un gurú, pero no figuraba como el presidente de Nexium, ya que años atrás había quebrado una empresa multinivel de su propiedad. Por dicho motivo se unió a Salzman, quien era especialista en programación neurolingüística. Ella figuraría en todo, mientras él estaría en las sombras. De esta forma los inversionistas y los adeptos sentían confianza en la organización. Como un amante del marketing multinivel y el esquema piramidal, Ranier creó Dominus Obsequius Sororium de esa misma manera, ubicándose a él mismo en la cima, con el rango del gran amo, y contando con subordinadas de primera línea, como Allison Mack, quien había hecho un juramento de devoción a Kit de por vida. Tras la fachada del empoderamiento femenino, Mack y otras devotas se encargaban de reclutar nuevas mujeres, y como requisito para unirse, debían proporcionar garantías mensuales, conocidas como colaterales. Estas garantías podían ser fotografías íntimas, revelaciones grabadas en video, escrituras de propiedades, audios polémicos y más, las mismas que eran usadas posteriormente para extorsionarlas cuando alguna integrante quería salir y exponer al grupo secreto. A las nuevas integrantes de DOS se les asignaba otra mujer como su ama. Las amas de primera línea le guardaban entera lealtad a Ranier y solo estas sabían que él era el gran amo. Las adeptas eran sometidas a brutales aislamientos, privación de sueño, dietas exageradas e incluso castigos físicos. Todas estas indicaciones eran dadas por Ranier y el objetivo era que todas cumplieran sus caprichos íntimos. De hecho, Ranier buscaba que todas tuvieran el peso ideal para estar con él. La propia Allison Mack tuvo que someterse a estos estándares exigidos por el líder. En las reuniones de DOS, las integrantes debían tomarse una fotografía grupal sin prendas, la misma que sería enviada inmediatamente a Ranier por alguna de las amas de primera línea. Según los informes de las autoridades pertinentes, Allison Mack reclutó a 4 mujeres para DOS, entre ellas a India Oxenberg, la hija de la actriz Catherine Oxenberg.
En algún punto de la historia de este culto, Raniere propuso que las mujeres de Dos debían tener una especie de marca en el cuerpo, y que ésta debía ser realizada en una especie de ceremonia ritual. Alison Mack y el resto de amas de primera línea convencieron a las otras mujeres con la idea de que la marca era un símbolo de los elementos y que debían verla como una especie de tatuaje. Pero la realidad era sumamente macabra. La marca contenía las iniciales de Kit Raniere y de su mano derecha, Alison Mack. La marca en cuestión se realizaba con una pluma cauterizadora en la zona pélvica, y en ocasiones las ceremonias se llevaban a cabo en la propia casa de Alison Mack. Luego de que varios miembros de alto rango del grupo abandonaron sus filas y se percataron de Dos, el tema estalló en los medios. Las evidencias se encontraban en la propia piel de las mujeres que fueron sometidas al ritual. Raniere se vio obligado a huir y en marzo del 2018 fue arrestado en México, en una lujosa villa de Puerto Vallarta. Raniere había planificado una sesión de intimidad grupal con las amas de primera línea de Dos, la misma que no se llevó a cabo. De forma evidente, Alison Mack se encontraba presente en el momento de la captura del líder de este infame culto. No pasaría mucho tiempo para que las autoridades dieran con Alison Mack, y el 20 de abril del 2018 la actriz sería arrestada en Brooklyn. 4 días después fue liberada, luego de pagar una fianza de $5 millones, pero fue puesta inmediatamente bajo arresto domiciliario. Mack enfrentó un complejo juicio, en donde incluso se descubrió que se había casado con la actriz Nicki Clyne para ayudarla a eludir las leyes de inmigración de Estados Unidos. Evidentemente este plan había sido orquestado por Kit, quien prácticamente controlaba todos los aspectos de la vida de estas mujeres. Finalmente, Alison Mack comprendió que su situación era muy delicada y decidió cooperar con las autoridades para poder esclarecer los aspectos más complejos de este caso y sentenciar a 120 años a Kit Raniere. En abril del 2019, Mack se declaró culpable de extorsión y de otros delitos graves. Antes de recibir su sentencia, la actriz emitió un comunicado en el que repudiaba a su antiguo mentor y mencionaba además que su implicación en NXIVM había sido el mayor error de su vida. El 30 de junio del 2021, la otrora actriz de Smallville fue sentenciada a 3 años de prisión, 3 años adicionales de libertad condicional, 1000 horas de servicio comunitario y $20,000 de multa. Luego de 21 meses en la cárcel, Mack salió de prisión, concretamente el 3 de julio del 2023. Resulta evidente que la carrera de Alison Mack en el mundo del entretenimiento está más que sepultada. En su momento de mayor vulnerabilidad, cuando su carrera mostraba un gran estancamiento, tuvo la mala fortuna de encontrarse con un infame sujeto como Kit Raniere, quien se promocionaba como el ser humano con el coeficiente intelectual más alto en todo el mundo. Lejos de minimizar sus terribles acciones dentro de Dos, resulta importante destacar que probablemente sin el testimonio de Mack, Raniere no estaría pagando tantos años en prisión, ya que ella contó absolutamente todos los detalles y el funcionamiento interno de Dos, en donde se evidenciaban las atrocidades del líder. Luego de renegar de su antiguo maestro, Alison Mack solicitó el divorcio a Nicki Clyne. Esta última se mantuvo firme apoyando a Raniere por varios años, hasta que en marzo del 2023 reaccionó y se alejó de un pequeño grupo de mujeres quienes aún apoyan a Kit. NXIVM no era más que una organización despreciable, de las tantas que existen en la actualidad, orientadas al crecimiento personal, la motivación y más. Nada innovador ni revolucionario como se lo vendía en su momento. De hecho, el propio Raniere no era más que un completo plagiador e impresionador. Se sabe que mucho de lo que enseñaba era sacado casi en su totalidad de la mismísima cienciología, otro culto destructivo del cual ya hemos hablado en este canal. Kit Raniere utilizaba los mismos términos de la cienciología en algunos casos, pero sobre todo las mismas prácticas de esclavitud, control y publicidad.
llegando a integrar a celebridades en sus filas para conseguir legitimidad, como ya se mencionó anteriormente. Y hablando de la cienciología, si este video llega a las 10.000 vistas, me daré a la tarea de abordar los casos de John Travolta y Tom Cruise, celebridades que ayudaron a consolidar a la cienciología y de las cuales se conocen extrañas historias relacionadas con este culto destructivo. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que Allison Mack mereció una mayor condena? Me encantaría leer tus comentarios y opiniones sobre esta terrible historia. Si el video fue de tu interés, te invito a dejar un like y enviárselo a tus amigos. Eso ayudaría de mucho al crecimiento y la consolidación de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.